Dicen que el dinero se atrae con esfuerzo, con disciplina o con pensamientos positivos. Pero Florence Scovel Shinn tenía una visión mucho más provocadora. El dinero no responde a tus acciones, responde a tu atmósfera interna. Y si esa atmósfera está rota, ansiosa o cargada de memorias antiguas, no hay afirmación que funcione, por más bonita que sea. Tal vez ya lo sentiste, esa sensación incómoda de que el dinero entra y simplemente se va. No importa cuánto trabajes o cuánto repitas frases de prosperidad, hay algo dentro que sigue diciendo, esto no es para mí, esto no va a durar. Y lo más doloroso de todo es que nadie ve ese conflicto, excepto tú. Aquí está la parte contraintuitiva. El problema nunca fue la afirmación, fue el estado emocional que la sostuvo. Neville Goddard lo llamaba estado de conciencia y Florence lo explicaba como la atmósfera donde tus palabras germinan. Si esa atmósfera vibra urgencia, miedo o indignidad, tus decretos se pierden como semillas al viento. Pero cuando la atmósfera cambia, basta una frase para reorganizar toda tu realidad financiera. Por eso hoy vamos a revelar el secreto más malinterpretado de Florence Scovel Shinn, el bolso mágico. No como un amuleto, no como superstición, sino como un espacio interno donde identidad, emoción y palabras se alinean. Cuando ese bolso interno se repara, el dinero deja de huir y comienza a reconocer tu voz. Porque la verdad es simple. La prosperidad no llega cuando la pides. Llega cuando te conviertes en alguien capaz de recibirla. Y las afirmaciones que vas a aprender hoy no son frases, son llaves. Llaves que abren el acceso a una versión de ti que ya no teme al dinero y tampoco lo persigue. Quédate. Te prometo que, cuando entiendas este secreto, nunca volverás a repetir una afirmación de la misma manera. La sensación de que el dinero llega y desaparece rápidamente no ocurre por casualidad. Es resultado de un campo emocional desordenado. Florence Scovel Shinn explicaba que la mente funciona como un bolsillo interno, y cuando ese bolsillo está rasgado por miedo, tensión o historias antiguas, nada permanece. No importa cuánto entra, siempre hay una fuga invisible. El problema no es solo financiero, es vibracional. El dinero responde al estado interno, no al esfuerzo externo. Muchas veces este desgarro comienza con experiencias de culpa, vergüenza o presión acumulada. Son emociones guardadas que se convierten en patrones silenciosos. Florence afirmaba que la palabra no contradice la creencia. Y cuando la creencia profunda es de indignidad, escasez o temor, el dinero interpreta eso como una orden para marcharse. La fuga emocional es tan discreta que la persona solo la percibe cuando el saldo ya desapareció. Y aún así, suele culpar a la mala suerte. También existe una disonancia entre desear prosperar y creer que es posible. Neville Goddard explicaba que el estado interno siempre supera al deseo consciente. La persona dice que quiere dinero, pero vibra miedo, duda o inseguridad. Este choque entre identidad y deseo crea un campo inestable, como intentar sembrar en tierra agrietada. La intención es buena, pero la estructura interna no sostiene. Y el bolsillo emocional sigue abierto. Una señal común de este rasgo interno es sentir alivio al recibir dinero y, enseguida, ansiedad. Este ciclo revela que la persona no ve el dinero como un aliado, sino como un visitante temporal. Florence decía que el miedo aleja el bien, y eso incluye el dinero. El cuerpo registra amenazas incluso cuando la mente cree estar tranquila. Por eso, entradas financieras inesperadas pueden generar incomodidad y hasta sabotaje involuntario. Gran parte de este patrón es heredado, no en el sentido genético, sino emocional y simbólico. Familias que siempre vivieron en lucha transmiten la idea de que la prosperidad es arriesgada o prohibida. La mente aprende que el dinero viene acompañado de dolor o esfuerzo extremo,
así que rechaza cualquier flujo que parezca fácil. Florence afirmaba que la mente acepta lo familiar, y para muchos, lo familiar es sobrevivir, no prosperar. Esto deja el bolsillo siempre vulnerable. Otro factor importante es intentar resolver el problema trabajando más. No sirve llenar un balde roto. La acción sin estructura emocional refuerza el desgaste. Y cuanto más se esfuerza la persona, más confirma internamente que el dinero solo llega con dificultad. Ese es el tipo de decreto inconsciente que Florence advertía. Las palabras dichas con la boca valen poco cuando el cuerpo dice lo contrario. El bolsillo interno se rompe más cuando la vibración es de agotamiento. Un ejercicio simple revela este patrón: imaginar que entra dinero de forma inesperada. Si el cuerpo reacciona con tensión, duda o sensación de «esto es demasiado para mí», hay un desgarro emocional activo. Florence decía que nadie recibe aquello que rechaza internamente. Ese rechazo no es racional, es vibracional. Y mientras el cuerpo no acepte la prosperidad como natural, cualquier cantidad recibida será interpretada como amenaza. Y es justamente esta fragilidad interna la que explica por qué la mayoría de las afirmaciones positivas falla. La frase puede ser hermosa, pero no encuentra un campo emocional que la sostenga. Florence enseñaba que la palabra moldea el destino, pero solo cuando está alineada con el sentimiento dominante. Cuando no hay alineación, la afirmación se vuelve ruido, no creación. Y aquí se abre la puerta al siguiente punto. ¿Por qué repetir frases no transforma a nadie sin antes fortalecer el bolsillo interno? La creencia de que repetir una frase cada día es suficiente para transformar la vida financiera es una de las mayores ilusiones modernas. Florence Scovel Shinn enseñaba que la palabra es creadora, pero no cuando se usa para cubrir miedos profundos. La mayoría repite afirmaciones para calmar la ansiedad, no para reestructurar la conciencia. Esa diferencia lo cambia todo. Una frase sin convicción no crea realidad, solo da alivio momentáneo. La afirmación se convierte en un curativo emocional, usado para evitar mirar lo que realmente duele. Neville Goddard explicaba que la mente consciente puede recitar lo que quiera, pero el estado interno, el verdadero yo vibracional, es quien da la orden final. Y cuando el estado interno contradice la frase, el cuerpo la rechaza. Por eso tantas personas dicen «soy próspero», mientras sienten incomodidad. La frase no tiene dónde anclarse. Otro punto importante es que muchos utilizan afirmaciones para huir de emociones difíciles. Intentan forzar pensamientos positivos para no sentir el miedo a la escasez. Pero Florence decía que nada puede cambiar mientras se niega. En este caso, la afirmación se vuelve ruido, no herramienta. Es como intentar iluminar un cuarto ignorando la oscuridad presente. La mente detecta la incoherencia y responde con resistencia emocional. Existe también el fenómeno de saturación mental. Cuando la frase entra en conflicto con la autoimagen, el cerebro simplemente la ignora. La persona repite, «el dinero llega con facilidad», pero vibra, «el dinero es difícil». Esta incoherencia genera tensión, irritación o incluso cansancio al repetirla. Florence llamaría esto intentar plantar rosas en tierra no preparada. Para que las afirmaciones funcionen, el cuerpo emocional debe aceptar primero la idea, y eso no ocurre por repetición mecánica, sino por imaginación sensorial. Neville decía, «Siente como si ya fuera verdad». La emoción es el cemento de la creación. Cuando se imagina con claridad y el cuerpo responde con tranquilidad, la afirmación deja de ser frase y se convierte en estado. Es entonces cuando el universo responde, porque ya no es petición, es identidad. Un ejemplo sencillo. Si alguien repite, «recibo dinero inesperado», pero siente miedo de lo que eso pueda traer, la afirmación murió antes de nacer. El camino más eficaz es crear una escena interna simple y emocionalmente segura, como ver una transferencia entrando y sentir paz. Florence afirmaba que lo que imaginas con emoción pone en marcha la manifestación.
La emoción correcta es la base del decreto. No basta con decir palabras hermosas, es necesario sostener la vibración correspondiente. La afirmación debe surgir de un estado, no intentar crearlo. Cuando el cuerpo está alineado, la frase actúa como activación. Cuando no lo está, genera incomodidad o desánimo. Muchas personas abandonan porque creen que la afirmación no funciona, cuando en realidad quien no cambió fue el estado emocional. Y aquí se abre el hilo del siguiente punto: la urgencia emocional con la que muchos intentan afirmar algo. La urgencia es miedo disfrazado, y el dinero jamás responde al miedo. En el próximo tópico, veremos cómo la vibración de carencia anula cualquier frase positiva, por más poderosa que parezca. Uno de los mayores obstáculos para la prosperidad es la urgencia. La persona cree que está pidiendo dinero, pero emocionalmente está pidiendo auxilio. Florence Scovel Shinn explicaba que el miedo acelera, la fe tranquiliza, y esa frase resume toda la dinámica vibracional. Cuando el deseo viene acompañado de desesperación, la vibración dominante no es abundancia, sino carencia. La urgencia envía al universo lo contrario de lo que se desea. La urgencia es una forma sofisticada de miedo, muchas veces disfrazada de motivación. La persona dice, lo necesito ahora, pero está vibrando, tengo miedo de que no llegue. Neville Goddard enseñaba que la conciencia crea desde el estado interno, y la urgencia es un estado de pérdida anticipada. Es esa sensación de que algo falta, y todo lo que vibra carencia reproduce carencia. Ese es el punto ciego que casi nadie detecta. Este patrón emocional genera un efecto curioso. Cuanto más la persona insiste, más bloqueos crea. Es como apretar demasiado una esponja. Nada entra, nada sale. Florence decía que la tensión cierra las puertas del bien. Y lo irónico es que mientras más se intenta forzar el flujo financiero, más se contrae el campo interno. El dinero no fluye bajo presión. Responde a la confianza, al descanso y al espacio emocional disponible. La metáfora del bolsillo interno apretado ayuda a visualizarlo. Cuando alguien está emocionalmente tenso, su campo vibracional se contrae. Esa contracción impide recibir, como intentar respirar profundo con el pecho rígido. El dinero requiere amplitud interna, un gesto vibracional de apertura. Por eso muchas personas reciben solo cuando sueltan, descansan o dejan de insistir. Cuando la tensión cae, el campo se abre. También existe el paradoxo vibracional. Cuanto más alguien quiere mucho, más comunica al universo que no tiene. El deseo excesivo revela ausencia. Florence explicaba que la expectativa confiable atrae, mientras que la ansiedad repele. La urgencia convierte las afirmaciones en súplicas desesperadas, no en declaraciones creativas. Por eso se pueden repetir frases cientos de veces sin resultado. La vibración dominante es la contraria. Para revertir este punto ciego, es necesario estabilizar primero el campo emocional. No se trata de ignorar la necesidad real, sino de cambiar el estado interno antes de pedir. Una práctica útil es respirar profundamente durante 2 minutos para sacar al cuerpo del modo de amenaza. Esa pausa crea espacio para que la afirmación tenga poder. Florence decía que la calma es el puente hacia el milagro. Otra práctica es observar la sensación que surge al imaginar que llega dinero. Si aparece tensión, prisa, miedo o apretamiento en el pecho, es señal de urgencia activa. La persona puede colocar la mano sobre el corazón, respirar lento y repetir internamente: permito el flujo. No es superstición, es regulación emocional. Es la base vibracional que permite que cualquier afirmación funcione. Y es precisamente esta estabilización la que abre paso al siguiente tema: el campo emocional heredado. Porque muchas veces la urgencia no nace de la experiencia actual, sino de memorias familiares. Y cuando la urgencia es heredada, el trabajo deja de ser individual
y se convierte en un proceso ancestral. Gran parte de las dificultades financieras no nace en la vida adulta, sino en un campo emocional heredado. Florence Scovel Shinn decía que la mente repite lo que le es familiar, y eso explica por qué tantas personas viven patrones financieros que nunca eligieron conscientemente. Las creencias familiares se infiltran en el inconsciente como códigos emocionales silenciosos. Moldean la percepción de valor, merecimiento y seguridad, y casi siempre pasan desapercibidas. Estos códigos heredados aparecen en frases escuchadas en la infancia. El dinero siempre cuesta. Hay que sufrir para ganar. Los ricos pierden algo a cambio. Son decretos emocionales transmitidos de generación en generación. Florence explicaba que las palabras cargan energía, y cuando se repiten dentro de un hogar, crean atmósferas vibracionales. El niño absorbe eso como ley universal, y, ya adulto, continúa obedeciendo esos decretos invisibles. Hoy la ciencia llama a esto epigenética emocional, patrones que se repiten no por genética, sino por ambiente, narrativa y emoción. La persona crece creyendo que su realidad es fruto de sus elecciones, sin notar que está repitiendo historias antiguas. Neville Goddard decía que eres libre de cambiar de estado, pero no mientras estés preso a la memoria emocional de tu familia. Y esa memoria pesa más de lo que imaginamos. Estas creencias heredadas crean límites internos que sabotean cualquier intento de prosperar. La persona dice que quiere dinero, pero la narrativa familiar vibra dentro de ella. Cuidado. Eso no es para nosotros. No exageres. No confíes. Florence afirmaba que, para manifestar algo nuevo, hay que romper la autoridad de las palabras heredadas. El problema no es el deseo, es el eco. Ese eco crea escasez emocional, incluso antes de que aparezca la oportunidad. Para identificar estas creencias, es útil observar reacciones automáticas. Al imaginar recibir una suma alta, ¿surge culpa? ¿Miedo? ¿Duda? ¿Sensación de ¿no merezco tanto? Esas señales no son personales, son históricas. Son sombras emocionales que acompañan a la línea familiar. A menudo, la persona carga la angustia financiera de quienes vinieron antes, y sin notarlo, intenta ser fiel a las limitaciones de la familia, porque superarlas parece una traición silenciosa. Florence enseñaba una práctica poderosa: nombrar para transformar. Escribir cada frase negativa sobre el dinero que aparezca internamente, incluso si parece absurda. Luego reformularla con conciencia y verdad emocional. Por ejemplo, el dinero solo llega con esfuerzo. El bien llega por los caminos correctos, sin sacrificio. Ese acto simple genera ruptura vibracional. Nombrar el patrón es romper el hechizo emocional heredado. Un ritual simbólico útil es quemar, romper o enterrar esas frases luego de reescribirlas. No como superstición, sino como un gesto psicológico profundo. La mente emocional responde más a los símbolos que a la lógica. Florence decía que el símbolo es el puente entre lo visible y lo invisible. Al realizar ese acto, la persona envía un mensaje claro al inconsciente. Este ciclo termina conmigo. Eso trae alivio vibracional inmediato y prepara el campo para recibir. Y es justamente esta nueva disposición emocional la que abre paso al siguiente punto: la metáfora del bolsillo lleno de semillas. Porque después de limpiar el terreno emocional heredado, llega el momento de comprender que el dinero no es depósito, sino siembra. Y ahí comienza la verdadera transformación financiera. Florence Scovel Shinn siempre enseñaba que el dinero no es un final, sino un mensajero del estado interno. Cuando hablaba del bolsillo mágico, no se refería a un lugar para acumular, sino para sembrar. El dinero inmóvil no crea expansión, solo revela miedo. Por eso tantas personas que acumulan demasiado viven tensas, guardan inseguridad, no recursos.
El bolsillo lleno de semillas recuerda que la prosperidad es movimiento, no retención. Esta metáfora ayuda a ver el dinero como energía en circulación. Florence afirmaba que lo que envías regresa multiplicado, y ese retorno no llega solo como dinero, sino como oportunidades, bienestar y expansión. Cuando la persona dona, invierte, aprende, cuida o crea algo nuevo, está sembrando posibilidades, y el universo responde a esas semillas con caminos inesperados. La prosperidad es consecuencia de esa siembra, no de la economía rígida. Un ejemplo sencillo: alguien que empieza a invertir regularmente, aunque sea poco, crea un ciclo expansivo porque envía un mensaje emocional de confianza. No es el valor lo que importa, sino el acto de sembrar. Florence explicaba que los pequeños gestos contienen grandes decretos. Cuando inviertes en ti, en tu salud, en tu conocimiento o en tus proyectos, estás diciendo al universo: sé que viene más. Por otro lado, muchas personas no prosperan porque acumulan miedo. Guardan cada moneda con la vibración de «puede faltar». Esa retención ansiosa crea estancamiento, y el estancamiento es lo opuesto a la prosperidad. El dinero siente la intención. Si la intención es supervivencia, la energía se reprime. Florence decía que lo que temes, lo atraes. Y eso incluye el estancamiento financiero generado por el exceso de control. La metáfora del bolsillo lleno de semillas también muestra que el destino del dinero importa tanto como la cantidad. Una persona puede ganar mucho y no prosperar porque envía su dinero a destinos que refuerzan su limitación emocional. Otra, con menos, prospera porque usa el dinero como herramienta de expansión. Esto significa invertir en habilidades, cuidar el cuerpo, adquirir conocimiento, elegir caminos que amplían el campo interno. La prosperidad es coherencia vibracional. Una historia común ilustra esto. Alguien que solo empezó a prosperar cuando cambió el significado del dinero. Antes lo veía como un escudo contra la falta, después como un puente hacia el crecimiento. Ese cambio modifica toda la vibración del bolsillo interno. Florence explicaba que, cuando la intención es pura, el camino se abre. Y cuando el dinero simboliza coraje en lugar de miedo, regresa multiplicado. Para aplicar esta metáfora, es útil observar hacia dónde envías tu dinero hoy. ¿Expresa miedo o expansión? Cada pago, inversión o compra revela una creencia. Florence decía que no existe gasto, solo circulación. Cuando empiezas a ver el dinero como flujo y no como pérdida, la ansiedad disminuye y la recepción aumenta. El bolsillo interno deja de ser depósito y se convierte en terreno fértil. Y es este cambio de percepción lo que prepara el terreno para el siguiente punto: la cerradura invisible de la autosabotaje financiera. Porque, incluso con semillas disponibles, muchas personas no consiguen sembrar, precisamente porque temen el crecimiento que la prosperidad exige. Ese es el próximo paso. Muchas personas creen estar siendo prudentes cuando, en realidad, se están autosaboteando. Florence Scovel Shinn decía que el miedo se viste de buenas intenciones, y esta es una de las verdades más incómodas sobre el dinero. La mente crea justificaciones elegantes para mantener a la persona exactamente en el mismo lugar. Frases como «no es el momento», «lo pensaré mejor», «quizá después», parecen protección, pero esconden pavor al crecimiento. Y ese pavor bloquea el flujo financiero. La autosabotaje financiera casi siempre se manifiesta como conservadurismo emocional, no racional. La persona evita oportunidades, rechaza mejoras, posterga decisiones o desconfía de cada posibilidad. Cree estar siendo cautelosa, pero solo está obedeciendo viejas memorias de inseguridad. Florence afirmaba que la expectativa del peor escenario cierra puertas. Y eso es exactamente lo que ocurre. El miedo, disfrazado de prudencia, bloquea todas las ventanas por donde el bien podría entrar. Lo más complejo es que este sabotaje suena sensato.
Cuando alguien dice, mejor espero un poco, realmente cree estar eligiendo con sabiduría. Pero internamente hay una sensación de contracción, como si arriesgar fuera demasiado peligroso. Esa sensación no es lógica. Es emocional y heredada. Neville Goddard recordaba que toda elección surge del estado interno, no de la razón. Y cuando el estado interno vibra miedo, incluso las buenas oportunidades parecen amenazas. Este mecanismo se vuelve evidente cuando la persona recibe una oportunidad real de ganar más, cambiar de área, invertir o expandirse. En lugar de entusiasmo, siente peso. En lugar de preguntarse, ¿por qué no? Pregunta, ¿y si sale mal? Florence decía que esto es un decreto oculto. La mente ya decidió que no funcionará, y el universo simplemente lo confirma. La cerradura invisible cierra la puerta antes de que la vida intente abrirla. Para identificar el autosabotaje, basta observar las situaciones en las que la persona siempre elige el camino más seguro, incluso cuando no tiene sentido. El cuerpo siempre da señales: opresión en el pecho, ansiedad silenciosa, sensación de pérdida inminente. Estas reacciones son ecos emocionales, no advertencias espirituales. La prudencia verdadera trae paz, la autosabotaje trae tensión. Florence enseñaba que la sabiduría nunca viene acompañada de miedo. Ese es el test más honesto. Un ejercicio útil es preguntarse, si no tuviera miedo ahora, ¿cuál sería mi decisión? Esta pregunta desmonta la máscara de la prudencia y revela la verdadera intención. Muchas personas descubren, por primera vez, que jamás tomaron una decisión desde el deseo, solo desde la protección. Y eso explica por qué el dinero no expande. Sigue el movimiento interno. Si todo está contraído, nada crece. Otro punto es que la autosabotaje financiera también aparece en las pequeñas decisiones. Aplazar un curso, rechazar una idea, evitar una conversación, no enviar una propuesta. Son microacciones que parecen irrelevantes, pero que forman un patrón vibracional. Florence decía que cada pequeño acto es un decreto, y esos decretos moldean la realidad financiera. La cerradura invisible no aparece de golpe, se construye poco a poco. Y esta toma de conciencia abre la puerta al siguiente tema: dejar de intentar controlar el camino. Porque muchas veces, la autosabotaje nace justamente del deseo obsesivo de controlar cada paso, cada resultado, cada detalle. Y Florence enseñaba que el bien casi nunca llega por donde lo esperamos, pero siempre llega por el camino correcto. Una de las formas más sofisticadas de autosabotaje financiero es la prudencia excesiva. Florence Scovel Shinn explicaba que cuando la mente está condicionada por el miedo, crea justificaciones elegantes para no moverse. El discurso parece sensato: no es el momento, mejor esperar, ¿y si sale mal? Pero en realidad es una cerradura emocional. La persona no nota que llama protección lo que, en la práctica, bloquea el flujo. Este tipo de prudencia nace de experiencias pasadas, donde arriesgar trajo dolor, pérdida o humillación. El sistema emocional, intentando proteger, crea una especie de cinturón de seguridad interno. El problema es que ese cinturón también impide avanzar. Florence decía que la expectativa del peor resultado cierra puertas invisibles. La prudencia exagerada no mantiene a la persona segura, la mantiene estancada. Y estancada, repite su misma realidad financiera. La mente, para justificar esta parálisis, fabrica historias racionales. Neville Goddard explicaba que la conciencia siempre creará pensamientos que correspondan al estado interno. Si el estado es miedo, aparecerán pensamientos de cautela. Si el estado es confianza, aparecerán intuiciones. Son vibraciones diferentes, pero la persona las confunde. La autosabotaje se camufla tan bien que parece sabiduría, pero la verdadera sabiduría siempre expande, nunca contrae. Un ejemplo común: alguien recibe una oportunidad segura y realista, y de inmediato surge el pensamiento:
mejor no mover eso ahora. La persona lo llama prudencia, pero es miedo. Florence afirmaba que cuando el miedo lidera, el bien retrocede, y el dinero también. La energía financiera responde al movimiento alineado, no al congelamiento. La prudencia sin conciencia se vuelve una traba vibracional. La autosabotaje también se manifiesta cuando la persona pospone decisiones importantes. Promete resolver después, cuando tenga certeza, cuando las cosas mejoren. Ese después nunca llega, porque no depende del entorno, sino del estado interno. Mientras domine la inseguridad, cualquier paso parecerá demasiado grande. Florence decía que el universo coopera con el decidido, no con el indeciso, y la indecisión drena más energía que la acción misma. Otra traba invisible surge del miedo a perder lo poco que se tiene. La persona sostiene cada centavo con tensión, creyendo que eso es responsabilidad, pero emocionalmente transmite: no confío en que vendrá más. Florence enseñaba que la prosperidad necesita circulación, no compresión. No se trata de gastar sin medida, sino de actuar con ligereza. La tensión es lo que bloquea el recibimiento, y el cuerpo lo siente al instante. Para desmontar este patrón, es esencial observar el cuerpo. Cuando surge una decisión financiera, ¿qué aparece primero? ¿Expansión o contracción? Si hay contracción, hay miedo disfrazado. Una práctica útil es colocar la mano sobre el pecho y preguntar: ¿esto es prudencia o protección? Florence decía que el cuerpo nunca miente. Y cuando el cuerpo identifica la cerradura, la conciencia puede desprogramarla. Ese es el inicio de la verdadera autonomía financiera. Y es esta misma conciencia la que prepara el campo para el siguiente tema: comprender que el dinero llega por caminos inesperados. El problema no es la prudencia, sino el control. Y cuando la persona intenta controlar demasiado, bloquea lo inesperado, que es justamente donde la prosperidad suele entrar. Uno de los mayores errores en la prosperidad es creer que el dinero debe venir exactamente por la ruta que la mente eligió. Florence Scovel Shinn decía que el bien llega por el camino correcto, y casi nunca es el que la persona imagina. El control nace del miedo a no recibir. Por eso muchos intentan anticipar, calcular, dirigir, y terminan bloqueando el flujo. El universo opera por sincronicidad, no por esfuerzo mental. La ansiedad por controlar es, en realidad, un intento de evitar lo desconocido. La persona quiere el dinero, pero teme el proceso. Entonces trata de manejar cada detalle, como si pudiera comandar el viento. Florence enseñaba que, cuando sueltas, el bien te encuentra. Y tenía razón. El camino correcto requiere flexibilidad interna. El control contrae la vibración. La confianza la expande. Cuando alguien intenta controlar, solo manifiesta lo que ya conoce, y eso limita enormemente las posibilidades. Neville Goddard afirmaba que la manifestación ocurre por medios inesperados y no planeados. Eso significa que la mente consciente no es la fuente del milagro, es solo el recipiente. La vida encuentra rutas que trascienden la lógica. Y es precisamente esa imprevisibilidad la que hace que el bien llegue suavemente. Un ejemplo común es cuando alguien espera prosperidad de su trabajo, pero llega de un cliente antiguo, un reembolso, un pago olvidado, una oportunidad inesperada. El problema surge cuando, al no venir de donde esperaba, la persona duda. Florence llamaba a esto rechazar el bien porque no vino en el paquete deseado. Lo importante no es el camino, sino la recepción. Controlar también crea tensión en el cuerpo, y la tensión es vibración de bloqueo. Cuando la persona se relaja, el campo se expande y permite ver nuevas posibilidades. Por eso, momentos de descanso, meditación o incluso actividades simples, caminar, limpiar, escuchar música, suelen abrir puertas que el esfuerzo nunca abrió. El flujo no responde a la presión, sino a la receptividad. Existe también la creencia equivocada de que para prosperar es necesario saber
cómo sucederá. Florence enseñaba: el universo tiene caminos que tú no conoces. Quien intenta prever cada paso vive en contracción, y la contracción es lo contrario de la abundancia. Cuando se suelta el cómo, la imaginación tiene espacio para operar, y la imaginación es el lenguaje creativo de la manifestación. Un ejercicio útil es repetir internamente: estoy abierta a los caminos correctos, aunque no sepa cuáles son. Esta frase no dirige, expande. No exige, permite. No controla, libera. Florence decía que el bien no entra en espacios estrechos. El corazón necesita estar disponible para la sorpresa. El milagro siempre llega por las rendijas que nadie espera. Y esta apertura prepara el terreno para el siguiente punto: la ley de la atmósfera interna. Porque después de soltar el control de los caminos, la persona necesita aprender a sostener el clima emocional adecuado, para que el bien no solo llegue, sino permanezca. Cuando Florence Scovel Shinn hablaba del bolsillo mágico, jamás se refería a un objeto literal. Era una metáfora para el espacio interno donde se deposita la palabra, la fe estructurada y las imágenes que sostienen la manifestación. Ese espacio es vibracional, emocional, simbólico. Florence sabía que no era el bolsillo que atraía la prosperidad, sino el estado de conciencia que lo alimentaba. Todo comienza dentro. Ella enseñaba que antes de recibir, es necesario preparar el lugar donde lo recibido descansará. Ese lugar es un recipiente invisible construido por imaginación, sensación y expectativa. Neville Goddard decía que el estado asumido naturalmente es lo que crea, y su enseñanza dialoga profundamente con la de Florence. El bolsillo es el campo donde guardas lo que crees posible, y cuando está vacío emocionalmente, nada permanece. Crear un bolsillo energético significa construir un espacio interno donde tus afirmaciones tengan dónde anclarse. No se trata de repetir frases mecánicas, sino de generar un ambiente emocional fértil. Florence afirmaba que la palabra es una semilla, y toda semilla necesita un terreno vivo. Por eso, antes de las afirmaciones viene la preparación: respiración, calma, visualización. Así se abre el bolsillo vibracional. El proceso de activación del bolsillo implica 3 pasos: nombrar, imaginar y emocionar. Nombrar es declarar la dirección. Imaginar es ver la escena con claridad. Emocionar es permitir que el cuerpo la sienta como una posibilidad verdadera. Si estos 3 elementos están alineados, la afirmación se convierte en decreto creador. Si no lo están, la frase se vuelve ruido. Florence sabía que la emoción es el encendido del bolsillo. Dentro de esta técnica, las afirmaciones funcionan como códigos que colocas dentro del bolsillo para que el universo responda. Pero deben sentirse, no forzarse. Aquí tienes afirmaciones alineadas con el espíritu de Florence, diseñadas para ser guardadas allí. Recibo el bien por los caminos correctos y perfectos. El dinero llega a mí con suavidad, naturalidad y honra. Mi atmósfera interna es segura para la prosperidad. El universo abre puertas cuando yo abro espacio dentro de mí. Todo lo que es mío por derecho divino se manifiesta ahora. Estas afirmaciones deben almacenarse en el bolsillo interno como semillas. No basta recitarlas, hay que sentir que reposan dentro del cuerpo. Florence decía que la verdadera fe es tranquila. Cuando la afirmación se siente como verdad, incluso antes de verse, se vuelve creadora. El bolsillo se llena de posibilidades y el campo interno responde. La magia de esta técnica está en el acto de soltar la resistencia. Después de activar el bolsillo y depositar las afirmaciones, hay que liberar la tensión que intenta controlar el resultado. Florence lo llamaba soltar para que lo divino actúe. No es renunciar, es confiar. Cuando la persona suelta, la vibración se estabiliza y el bolsillo permanece abierto. Y es precisamente esta estabilidad vibracional la que lleva al siguiente punto: entender que la vida financiera
Responde menos a la realidad externa y más al mapa interno que gobierna tus decisiones, expectativas y percepciones. El bolsillo es solo el inicio. La narrativa es, o que realmente organiza el destino. Florence Scovel Shinn afirmaba que el ser humano vive según la historia que se cuenta a sí mismo. Esto significa que, antes de que ocurra cualquier cambio financiero externo, la narrativa interna debe reescribirse. Cada persona vive con un guión invisible sobre el dinero. Algunos cargan historias de lucha, otros de insuficiencia, otros de merecimiento condicionado. Y la vida, fielmente, sigue ese guión. Más que las circunstancias, es la narrativa la que moldea las oportunidades que se ven o se pierden. La narrativa interna funciona como un código fuente. Organiza decisiones, riesgos, atención y comportamientos. Si la historia interna es siempre consigo, pero nunca sobra, el inconsciente se encarga de que eso siga siendo verdad. Es como un software en ejecución, creando rieles por donde la energía financiera puede o no fluir. Florence decía que la palabra moldea el destino, pero la palabra silenciosa, la narrativa interna, moldea aún más. Cuando la narrativa es de lucha, el dinero solo aparece mediante esfuerzo extremo. No porque sea la única forma posible, sino porque el sistema nervioso solo permite caminos que confirman la identidad conocida. La persona ve oportunidades tensas, no ve las fluidas. Es el clásico "funciono bien bajo presión", que en realidad significa "mi cuerpo solo acepta prosperidad si hay tensión". Neville explicaba esto como preferencia por el estado dominante. La mente siempre regresa a lo familiar. Cuando la narrativa cambia hacia el flujo, el cuerpo permite la receptividad. Es sorprendente cómo nuevas percepciones surgen cuando la identidad se suaviza. La persona empieza a notar posibilidades que antes ignoraba. Siente menos culpa al recibir, menos miedo al pedir, menos tensión al expandirse. Florence enseñaba que cuando la identidad cambia, la vida responde. La narrativa nueva abre puertas nuevas. Este cambio no significa negar la realidad actual. Significa cambiar el tono emocional con el que esa realidad es interpretada. Una narrativa saludable dice, el bien llega por los caminos correctos, incluso cuando el saldo bancario aún no lo refleja. Neville decía que el sentimiento precede al hecho. La narrativa es justamente ese puente entre sentimiento y manifestación. Ordena la vibración antes del resultado. Para reprogramar la narrativa, es útil identificar frases que se repiten mentalmente. Es difícil, tengo que luchar, el dinero se va rápido, esto es demasiado para mí, no quiero perder. Son guiones aprendidos o heredados. Reescribirlos exige conciencia y repetición emocional, no mecánica. Florence recomendaba reemplazar inmediatamente toda frase limitante por una declaración alineada con la verdad espiritual. La corrección debe ser inmediata y firme. Otra técnica poderosa es imaginar la vida financiera como un libro. Preguntarse, ¿qué capítulo estoy narrando ahora sobre el dinero? Esto revela la historia dominante. Algunos descubrirán que viven en el capítulo del miedo, otros en el de la supervivencia, otros en el de la duda. La buena noticia es que cualquier capítulo puede reescribirse. La narrativa interna es flexible cuando se asume la autoría, y es precisamente esta autoría consciente la que prepara el camino para la conclusión. Comprender que la prosperidad no es una carrera, sino una alineación. No es búsqueda, sino atmósfera. No es afirmación suelta, sino identidad estabilizada. Ahí, cuando la narrativa cambia, es donde el verdadero bolso mágico se activa. Al finalizar este recorrido, se vuelve evidente que el llamado bolsillo mágico nunca fue un objeto, sino un estado interno. Florence Scovel Shinn enseñaba que la palabra moldea el destino cuando nace de un campo emocional coherente, no de la prisa, no del miedo, no de la desesperación. El dinero no responde al gesto mecánico,
sino al clima vibracional que sostienes. Y comprender esto es como encender una luz en un pasillo oscuro. La prosperidad deja de ser un milagro raro y se convierte en consecuencia natural. Joe Vitale afirma lo mismo desde otra perspectiva. No atraes lo que quieres, sino aquello a lo que no ofreces resistencia interna. Todo tu campo emocional funciona como un filtro. Si ese filtro está limpio, el flujo es suave. Si está cargado, cualquier entrada financiera se evapora. No es castigo, no es mala suerte. Es programación vibracional. Y esa programación puede reescribirse en cualquier momento, si decides alinear deseo, cuerpo emocional y narrativa interna. Cuando entiendes que las afirmaciones no son súplicas al universo, sino declaraciones de identidad, el juego cambia. Florence decía, no afirmas para obtener, afirmas porque ya eres. Esa inversión encerra décadas de lucha interna. Las afirmaciones hechas sin prisa, sin presión, sin urgencia, crean atmósferas internas estables. Atmósferas que acogen el dinero en lugar de rechazarlo. Atmósferas que convierten temor en confianza. Ahora surge la pregunta esencial. ¿Qué atmósfera vas a sostener a partir de hoy? ¿Seguirás afirmando con miedo oculto? ¿O respirarás profundo para permitir que la palabra encuentre tierra fértil? La prosperidad siempre se acerca a quien está emocionalmente disponible. Disponible para recibir, para expandirse, para permitirse merecer. Ese es el verdadero trabajo interno. Quizás sea útil preguntarte, ¿qué parte de mí aún teme prosperar? ¿Qué frase heredada, memoria o narrativa me mantiene en modo supervivencia cuando podría estar en modo creación? Esa mirada honesta ilumina las sombras que impiden que la abundancia se estabilice. Es ahí donde el bolsillo interno deja de romperse y comienza a sostener, no por fuerza, sino por coherencia vibracional. Desde hoy, puedes transformar cada afirmación en atmósfera, cada deseo en postura, cada imagen interna en estado emocional encarnado. No necesitas hacerlo todo de una vez, basta con cambiar el clima. Florence decía que un solo pensamiento alineado vale más que 100 frases repetidas sin fe. Cuando el clima cambia, todo cambia. Las oportunidades llegan, las puertas se abren, el flujo se reorganiza. Antes de cerrar, te dejo preguntas que pueden abrir caminos profundos. ¿Qué dice tu vida financiera sobre tu identidad vibracional? ¿Qué capítulo interno has repetido sin darte cuenta? ¿Y qué capítulo decides escribir a partir de ahora? Estas preguntas no son teóricas, son invitaciones. Invitaciones a salir de la supervivencia y entrar en la creación consciente. Si este contenido te ayudó a ver tu prosperidad desde otra perspectiva, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por descubrir, liberar y transformar. Mereces esta expansión y quiero acompañarte en este camino. ¿Seguimos juntas?